Hola, hola a todos, comunidad de sordos. Otra vez estamos aquí en entrevistas. Como siempre, ustedes saben que tenemos diferentes entrevistas con diferentes expertos. Durante todo este tiempo hemos tenido, ¿vale? Cada mes, mes y medio, no sé, hemos tenido estas entrevistas. Pláticas interesantes para poder conocer nuevos temas. Porque quizá ustedes pueden ver cómo convivimos nosotros los sordos, las asociaciones, qué hacemos. Esto es en toda la República Mexicana. En todas partes de México tenemos esta convivencia sobre educación, lingüística, diferentes temas importantes. También sobre antropología, ¿ok? Ustedes saben que el próximo día de CONA LSM es en septiembre y octubre, 30 a 31 de septiembre y del 1 al 4 de octubre, para que ustedes puedan ir. ¿En dónde? En Hidalgo, ¿ok? Para que puedan aprender sobre estos temas interesantes, quizás sí los conocen, quizás no. Entonces es importante que conozcamos sobre estos temas, ¿vale? Conocer más gente, socializar con jóvenes. Que los jóvenes puedan venir y conocer sobre su propia cultura, ¿verdad? Porque es importante que todos los jóvenes sordos vayan teniendo cosas positivas sobre la cultura sorda, que vayan teniendo el camino bien establecido para futuros trabajos, para que tengan un beneficio, para que vivan mejor, para que puedan tener un mejor trabajo. No sé, para eso es el Congreso, ¿vale? Muchísima información en el Congreso con ALSM. Pero ya tenemos mucho tiempo realizando este congreso, ¿no? Tenemos apenas un año, este va a ser nuestro segundo año, entonces estamos invitando a todos para que vayan al congreso y tengan más información. También invitamos a testigos, a quien ya ha ido a CONA LSM, para que puedan venir a darnos sus testimonios, sus experiencias del congreso anterior. Maestros, líderes sordos son invitados para que puedan acompañarnos y dar sus testimonios en este congreso. Vamos a tener varios amigos. Así que por favor, Salvador, ven para que podamos interactuar. Hola, Salvador, ¿me ves bien? Hola, Faid. Buenas noches. Un gusto acompañarlos aquí. Estoy muy contento que estemos nuevamente aquí nosotros dos. Ya saben, mi nombre es Salvador. Esta es mi seña. Muchas gracias y me da mucho gusto estar aquí. Es importante la difusión del CONA LSM, del segundo congreso para la comunidad. La comunidad sorda se va a investigar acerca de diferentes temas a profundidad, de los derechos, del día a día de la vida, de lo que se hace. Se van a presentar diferentes temas sobre la gramática en junio, el 20 de, ¿se acuerdan? Todo eso se habló sobre de la discapacidad y faltan mucho trabajo aún, mucho esfuerzo que ya lo hemos encontrado y debe dar difusión. Yo, Salvador, quiero invitarlos a todos, a los profesionales, a los que tengan experiencia. Papaíd, ustedes ya lo reconocen. Igual tenemos a dos invitadas importantes. Sí, es verdad, tenemos dos invitadas, son dos mujeres. ¿Quiénes son? La primera es Gaby Valls. Su seña es esta. ¿Cuál es su nombre? Gaby Valls. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola. Dice, es de mucho valor tu presencia el día de hoy, pero bueno, preséntate. ¿Quién es Gaby Valls? Mi nombre es Gabriela, mi seña es esta. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Es verdad, yo estudié, acabé la licenciatura en educación especial
y ahora trabajo en el DIF de Jalisco. Trabajo también en una asociación de discapacidad, ¿ok? Que ya está constituida de personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, por compartirnos tu información sobre tus trabajos. Me gustaría que nos dijeras si asististe al Congreso de CONA LSM el año anterior. Es importante, porque tú tienes una licenciatura, eres una líder sorda, eres reconocida a nivel nacional. Eso es de mucho valor para nosotros. Es importante esta entrevista, porque tu historia es importante para la comunidad sorda, para la lucha de los derechos, las exigencias de la comunidad sorda. Tú conoces muy bien sobre este tema. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poco sobre esto. ¿Cuál ha sido tu lucha en todos estos años? ¿Por qué tú exiges derechos hacia la comunidad sorda? Es verdad, yo no me dedico nada más en Jalisco, ¿no? Todavía no. USAM, es verdad que yo conocí a Ernesto en USAM, ahí nos encontramos por primera vez. Ernesto es presidente y tú iniciaste con el tema de... Ah, disculpen, es que no veo bien, se me está trabando un poquito. Denme un segundo. Ahí fue donde identificamos las diferentes cuestiones que hacían falta. Cuando éramos jóvenes, o por ejemplo los jóvenes, uno no se entendía, se tenía que explicar y se empezaron a los pasos. Es necesario que sigamos aprendiendo, hacer más talleres, más cursos, son necesarios para que podamos aprender poco a poco, por ejemplo, entrevistar a los jóvenes, preguntarles cómo mediante cursos han ido aprendiendo y han cambiado su perspectiva y ahora de cómo deben hacer las diferentes modalidades que tienen que hacer. Marchas para exigir los derechos de las comunidades de sordos y todos exigíamos, ¿no? Poníamos como prioridad a la cultura sorda, porque es verdad que visualizábamos muchos problemas y entonces veíamos mucha discriminación y no había bondad, ¿no? No éramos buenos, no había justicia y a la mayoría de las personas no les importaba. Entonces lo que hicimos fue unificar y transformar todas esas cuestiones. Los líderes sordos nos empezamos a descubrir para empezar a transformar todas estas cuestiones de discriminación que había, había movimientos sociales para aprender más. Descubrimos nuevos temas y empezamos a unificarlos en diferentes asociaciones. Con esto fuimos avanzando. Entonces yo sentía que año con año vamos avanzando más, pero es importante porque es verdad que en el 2005 se reconoció la lengua de señas en la ley de discapacidad, pero llegó muy tarde. Me sentí contento, pero yo sentí que tenía varios errores. Entonces hay que exigir que en la ley de discapacidad haya más comunicación, haya más leyes para que asociaciones, diferentes asociaciones de Jalisco, hagan más alianzas. Creo que son 6 asociaciones, diferentes asociaciones de Jalisco, para que puedan descubrir un poquito más y otra vez ir avanzando en cuestión de leyes, exigir nuestros derechos para que ya no seamos atacados, que ya no nos ataquemos también.
que podamos exigir juntos en comunidad y poner como prioridad los derechos de la comunidad sorda. Porque si no lo hacemos de esa forma, ¿cuándo va a ser así? ¿Cuándo vamos a avanzar? No va a haber un avance. Jalisco necesita poner en prioridad a los derechos y las exigencias de la comunidad sorda. Necesitamos una exigencia fuerte, derribar esas barreras y priorizar nuevamente, no nuestra propia necesidad, sino las necesidades de la comunidad sorda en toda la República Mexicana. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Es muy importante lo que tú mencionas, porque a veces la comunidad de sordos ve a los líderes sordos y, y quizá no comprenden bien. Entonces, es muy importante el descubrimiento que tú estás diciendo. Entonces, ahora sé que nos quedamos con ganas de escucharte más, pero tenemos otra invitada. ¿Quién es nuestra otra invitada, Salvador? Tenemos a otra mujer, igual llegó, por ejemplo, nos acompaña Perla Moctezuma. ¿Puedes acompañarnos, por favor? Ven, Perla. Hola, hola. Buenas noches a todos. Perdón, llegué un poco tarde. Murió un amigo de México y, y tuve que acompañarlos. Pero ya estamos bien, ya estamos aquí. Yo quería preguntarte, estaba lloviendo y llegué corriendo, pero Gabriela, quería preguntarte, tú siempre estás con la comunidad sorda, 7 asociaciones, pero ya que se aprobó la ley, estuvimos contentos, pero no del todo. Igual tuve eso mismo pensé yo, pero es normal que las personas, gracias a Salvador, gracias a Faid por invitarme. Ahorita, Gabriela, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? Quería preguntarte y ahora, ¿cómo te sientes? Yo en esos momentos me siento muy contenta. Es un poco un tema aparte de salud. No quiero como causar lástimas. Es importante que yo pueda no ver solamente por mis propias necesidades, sino por ver por las necesidades de la comunidad, ¿no? Esforzarnos, ayudarnos y yo no quiero como llamar la atención. Quiero que pues podamos estar como todos unidos, ¿no? Que podamos generar equipo, que podamos abrirnos de mente, a poder apoyarnos, que no veamos por la individualidad en, por ejemplo, la red de sordos señantes, sino que no veamos por el éxito propio, sino que generemos alianzas fuertes para poder ir avanzando poco a poco. Tienes razón en eso que dices de lo de la ley de discapacidad, es una lástima, ¿verdad? Eh, de que falten algunas cosas en esta ley. Sé que puede ir avanzando poco a poco, ojalá que se pueda ir avanzando. Eso es una tarea que tenemos propia, ¿verdad? Comunicación de los líderes sordos para poder ir avanzando, unirnos y empezar a crear ese trabajo, esa exigencia en Guadalajara y en toda la República. Ojalá y en el CONA LSM podamos vernos pues para poder hablar sobre estos temas, porque ahí hay conferencias muy importantes en donde podemos prepararnos para poder llegar a estos avances en toda la República. Perla, Perla y Faid, tenemos también una invitada especial para entrevistar de Toluca. ¿Quién es? Sara. Esta es su seña y le damos la bienvenida, por favor. ¿Quién es Sara? Por favor, ¿puedes presentarte, por favor, sobre tu trabajo, sobre lo que haces?
Mi nombre es Sara. Esta es mi seña. Yo antes trabajaba antes fui autodidacta, porque yo nací en un pueblo en el Estado de México. Era un pueblito muy pequeño, en las montañas, en el volcán de Ixtaccíhuatl, en las montañas de Ixtaccíhuatl. Ahí no había educación, era muy difícil la educación para los sordos. Pero yo fui encontrando a diferentes sordos y entonces me sorprendí cómo los encontraba. Yo misma me identificaba ahora como sordo, pero estaba confundida porque había un sordo y muchos oyentes y no encajaba con ellos, era muy difícil. Pero tenía un hermano sordo que él me enseñó y empezamos a practicar la lengua de señas. Igual fuimos a México y fuimos encontrando a la comunidad de sordos. Y entonces fuimos absorbiendo la lengua de señas y empezamos a aprender. Y entonces en nuestro pueblito empezamos a encontrar a los sordos, pero que ellos no tenían es la lengua. No, aquí no había. No había algo específico para los sordos. No había. Yo fui entonces a la escuela de educación especial de México, en Polanco. Ahí yo fui y no me aceptaron. A diferentes sordos que iban, yo quería aprender y cambiar y convertirme en maestra para poder enseñar. Acabé la secundaria, fue difícil. Yo quería ser maestra para poder enseñar a los niños sordos sobre sus derechos, sobre la gramática, pero no había una ley de educación para sordos. No había. Y estando en México, a mí me gustaba mucho juntarme o ir con diferentes asociaciones. Las encontré, me puse a estudiar. Yo iba a los lugares para aprender para maestra y a mí me gustaba mucho el arte. Cuando acabé la prepa abierta, un mes, rápido lo rellené, el examen Ceneval en un curso con oyentes y hablantes. Fue muy difícil. Yo quería entrar antes al CAM, a la educación especial. Cuando tenía 18 años, me invitaron como maestra. Por favor, tú ve con los niños y enséñales. Porque los maestros de educación especial no podían enseñar a los niños. Y yo me sorprendía y decía, qué raro, tienen un título para enseñar niños y no pueden. Yo no tenía título aún y podía enseñarles a los niños señas.
y que era necesario enseñarle su idioma, la lengua de señas. Pero, pero no me lo permitieron. El programa no me lo permitía enseñar lengua de señas. Y yo quedé boca abierta. ¿Cómo es posible que no se les pueda educar con la lengua de señas? ¿Cómo es posible eso? Esto es imposible. Que era necesario oralizarlos. Por eso yo pensaba y no quise discutir. Mejor tramé cómo podía, mediante el arte, mediante la cultura, apoyarlos. Entonces lo pensé, ¿cómo podría introducirlo mediante el arte y la cultura en la biblioteca? Me entré y tomé un libro y empecé a contarles sobre la historia, sobre un cuento para los niños sordos, de diferentes, en el campo, en los diferentes campos. Y entonces les daba los libros y les contaba las historias, como un programa de cultura. Luego los invitaba a un círculo de lectura para que aprendieran cómo, mediante español, y diferentes materias se las mostraba, con diferentes materiales se las mostraba. La universidad también fue difícil para los sordos es muy difícil, porque no había un intérprete. No nos aceptaban en la universidad a los sordos. No, a los discapacitados no, nos rechazaban. Después invitaron para la ley de discapacidad, los derechos. Yo fui a esa asociación, estuve yendo a participar. Fui muchas veces a participar sobre esta ley y ahí se terminó. Ahora, ahorita ya soy jubilada, ya. ¿Qué significa? Sobre el arte, sobre la cultura, ir a las escuelas, sobre la educación en Veracruz. Ahí tengo amigos. Ese es mi trabajo. La participación en los congresos es muy interesante y es muy necesario para los sordos que aprendan que y las discusiones y todo y vean lo difícil que es, pero es necesario el esfuerzo que, que se trame o se planee cómo poder entrar. Ahora, ahora gracias a este congreso se están dando pasos, muchos pasos. Muchas gracias, Sara, por explicarnos. Farid, ¿quieres hacerle algunas preguntas a Sara sobre su experiencia? Por favor, Farid. Muy bien. Dice, ella es licenciada en Filosofía y Letras. Quizá tú nos puedes explicar cómo ves a la comunidad sorda, ¿verdad? La experiencia de Jalisco en la conferencia. ¿Cómo ves? ¿La CONA LSM es importante? ¿Puedes explicarnos tu experiencia dentro de CONA LSM, por favor? Hay alguien en la filosofía llamado, ¿cierto? No, 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 no Plato, es su nombre, Platón, es un filósofo, Platón, griego, filósofo. Él, él habla acerca de,
Otra vez lo voy a decir. La teoría de la caverna. Es la teoría de la caverna. ¿Qué quiere decir acerca de las personas? Cómo abren a algo nuevo, que no son tontos, sino que tienen miedo a lo nuevo. Les da miedo, les da temor y se esconden. Parece como si le tuvieran miedo a su sombra o que viven en las sombras, perdón. Y cuando ven la luz, le temen y siguen en las sombras. Eso pasa en los oyentes y también en los sordos. Por ejemplo, la comunidad sorda, sí, sí, se juntan entre ellos y se reúnen, son amigos. Pero lo desconocido le tienen miedo. A veces eso pasa. Igual en los hablantes. Cuando están hablando o se reúnen con oyentes y ven ahora a los sordos, también se sorprenden y exigen que estos sordos se oralicen y le temen a la lengua de señas o dicen que no les gusta o les da miedo y dicen, no, 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 eso pasa. El miedo a lo nuevo, a abrirse, a aprender algo nuevo. Es necesario abrir, abrirse de mente. A mí me gusta mucho el trabajo de cómo, de aprender, de estar unidos, de ser amigos. En el Estado de México eso todavía no hay. Y es una lástima, pero es necesario ser positivos y ojalá en un futuro podamos estar unidos. Igual en Jalisco, veo el trabajo que hacen y quiero que todos estos se repliquen de otros lugares. Por ejemplo, el trabajo de Gaby Valls me gusta mucho, cómo fomenta la unidad. Yo quiero eso igual en el Estado de México. Y se está trabajando, pero es necesario que algunos sordos se interesen, algunos alumnos, poco a poco, al acabar la universidad. No todos, pero no pongan pretextos o, por ejemplo, usar la cultura, el arte, porque antes no se le permitía abrirse a la educación. Era muy difícil para la lengua de señas o en la lengua de señas. No había, no se aceptaba. Eso estaba muy mal. Después ya se fueron abriendo la lengua de señas y lo empezaron a aceptar, se hicieron leyes y ya poco a poco se fue aceptando. Pero antes, sobre el arte, la cultura, sobre eso yo me fui introduciendo para poder enseñar a los niños la lengua de señas, sobre con cuentos, con historias, para que se puedan abrir y salir de las sombras y aprendan algo nuevo. El Congreso, algunos dicen, no es algo nuevo, pero yo voy allá y no tengo amigos, yo solamente con mis amigos. Voy a pasear y sí, voy junto con ellos, pero es necesario cambiar eso, abrirnos de mente, ampliarnos y ver lo nuevo, como si fuera una luz cegadora. Y es necesario que poco a poco podamos abrir los ojos e ir identificando eso nuevo. El Congreso es algo nuevo y esperemos que este año pueda ir más gente para que puedan aprender. Quiero que abran su mente. Qué interesante filosofía. Gracias, gracias, gracias por invitarme. Muchas gracias. Con mucho respeto. Muy bien, ahora le pregunto a Gaby Valls. ¿Tú también tienes licenciatura en educación especial? ¿Trabajaste en la federación? ¿Tienes diferentes historias que nos pudieras compartir?
Desde hace muchos años estás luchando sobre los derechos lingüísticos de la comunidad sorda. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál crees que es la necesidad en estos momentos? Hace algún tiempo, cuando yo era niña, empecé por primera vez a trabajar en en una asociación con el presidente. Ahí empecé a trabajar yo. Yo era la responsable de la asociación. Era la directora de la educación de las personas sordas en esa misma asociación. La mesa directiva de FEMESOR, de la Federación Mexicana de Sordos. Yo era la encargada, la responsable. Después, ay, ay, Ahí estuve con varios sordos, con los deportes también. Hacía mucho frío, no importa, nosotros íbamos, queríamos explicar. Después, cuando la federación, todavía yo estaba dentro, estaba con ellos, todavía no estaba con... Quería plantear algo sobre la educación, los derechos, pero ya tenía, sabía algo en algunas asociaciones, pero nosotros como federación todavía no teníamos nada. A ver, pues, por ejemplo, había algunos en la comunidad sordos en México, pero no, dentro de nosotros como federación no había. Entonces se debía difundir. Luego hice las asambleas, los congresos, y hubo diferentes lenguas, Guadalajara, con el CAM, en el DIF, no. Tiempo después se hizo un equipo donde empezamos a trabajar y se abrió a todo México. No, todavía, estaba empezando, pero se fue proponiendo. Luego ya estaba la federación y después, creo que en el 2016 ya se tenía para poder invitarlos a un congreso. Aquí en Guadalajara, pues se hizo ese congreso. Para ser más exactos, fueron algunos, faltaba y se fue ampliando más y se fue repitiendo y se fue mostrando. Yo ya no estaba presente, pero después yo me concentré solamente en esa, no, no, en diferentes asociaciones, fui apoyando, que era necesario hacer marchas internacionales, quizás de las dos maneras. Invitar a asambleas, a congresos, tiempo atrás. Fuimos invitándolos para apoyar acerca de los derechos de los sordos, a los líderes sordos sobre sus derechos y se los planteamos. Y sabíamos que faltaba y los fuimos atrayendo y los fuimos trayendo a los sordos. Poco a poco fuimos invitando, fueron pocos. Sobre la cultura sorda, sobre sus derechos, esos fueron los temas. Y entonces se fue abriendo sobre los derechos. Después me invitaron a pertenecer en el 2017. Yo entré como directora oficial. Ahorita es lo que sigo haciendo de 2017 a 2000.
En eso he estado trabajando. En La Paz, en Francia, en la representación y que me asignaron para poder ir y que todos y pueda participar y comentar sobre la discapacidad y en muchísimos temas, en cursos, en talleres, cómo se podían comenzar. En eso se abrió. Pude ver en México, en las conferencias, en los talleres, pero allá afuera, algo internacional fue algo asombroso, algo muy fuerte sobre la política, cómo se, cómo, cómo había muchos temas que se tenían que tratar. No eran temas sencillos. Yo me quedé sorprendida y ahora yo tenía que esforzarme a verlos todos. Me sorprendió mucho las interpretaciones de lengua de señas internacional. Me esforzaba por entender estas interpretaciones, el inglés, el español, ver conferencias en diferentes idiomas, me llamó muchísimo la atención. Era muy interesante como poder ver, emocionante, la lengua de señas internacional. Eso es como, híjole, esforzarme para poder aprenderla y transformar la lengua de señas mexicana a la lengua de señas internacional. Fue muy interesante y emocionante este tema con LSM. Sé que es una carrera, ¿no? Aprender la lengua de señas internacional y que nos ayuda, nos deja sorprendidos. Me gusta demasiado este tema. Hay mucha información de diferentes lugares, pero aquí en México hay información, pero a nivel internacional hay mucha más información. Entonces, que vengan estas personas a enseñarnos aquí a México estos conocimientos, líderes de diferentes lugares con sus propias historias y su propia experiencia, eso nos crea una identidad y le crea una identidad a los jóvenes sordos, porque se descubren a sí mismos. Hay algunos, nosotros como adultos tenemos que jalar a los jóvenes, difundir esta información, ¿vale? ¿Recuerdas, Farid? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Recuerdas cómo toda esta información o lo que yo sé te la compartí, ¿no? Igual aquí en Guadalajara, pues hay varias personas que les gusta aprender y practican y tienen una conducta en la cual pues pueden desarrollar diferentes habilidades para salir adelante y avanzar. Ojalá, sé que no puede ser como muy rápido el cambio de chip, el cambio de abrir nuestra mente, pero sí hay que poner como prioridad ese aprendizaje. No de quedarnos en el no puedo, no puedo, sino esforzarnos para poder llevar estos conocimientos, ¿no? Y que México sea igual que otros países en lenguas de señas, que tengan diferentes materiales, talleres, diferentes conferencias, participaciones, como pues otros países, que México no nos quedemos como, ay, pobrecitos, sino más bien hay que empujarnos para poder llegar a esos conocimientos sobre todo pues en educación, ¿no? Y pues apoyarnos entre todos y pues seguir y seguir. Eso es todo. Muchas gracias. Me gusta mucho lo que dices. Muchas gracias, Gaby. Dice, yo estoy supervisándote. Muchas gracias, Gaby. Muy bien. Yo tengo otra duda para Gaby Valls. Es verdad que ya mencionaste lo de la conferencia, ¿verdad? Dice, es muy importante lo que mencionas sobre los jóvenes sordos. Ajá, quizá piensan, es importante que tú expliques sobre este tema de la conferencia, ¿ok? Es importante porque la conferencia van muchos sordos, ¿vale? De la Cámara de Diputados pueden ir de algunas otras discapacidades, para que puedan entender, ¿no?, las necesidades.
Por eso es importante que asistan a CONA LSM para que puedan descubrir y tener esta comunicación en diferentes temas, ¿no? Es verdad que pueden asistir algunos diputados y podemos hacer la exigencia de la ley dentro del Congreso. Entonces, para que podamos hacer esta unión. Falta que los líderes sordos den la información correcta en el Congreso, ¿ok? En la Cámara de Diputados. Es verdad que es nuestro derecho, pero pueden estar muy confundidos si nosotros como sordos no somos claros. Entonces es importante realizar una ley en donde seamos claros haciendo las peticiones de nuestras necesidades, para que no haya una confusión en el Congreso con diferentes leyes. Hacer como leyes correctas y precisas en la Cámara de Diputados para exigir nuestros derechos, para presentar las leyes de una manera correcta. ¿Ok? Es eso. Muchas gracias, Gaby. Ojalá que los jóvenes puedan abrir la mente, puedan entender todo lo que estamos conversando en estos momentos. Lo explicas muy bien, entiendo muy claro. Muchas gracias. Es mucho trabajo, es verdad lo de también la conferencia con ALSM. Hay de diferentes intérpretes, pero pues no se pueden perder la información los jóvenes sordos dentro del Congreso, ¿no? Perla, ¿qué opinas, Perla? Muchas gracias. Tengo una pregunta para Gaby Valls. Está muy bien lo que menciona sobre la revisión de los escritos en la ley. Tú dices cosas muy importantes sobre la filosofía, a lo de la teoría de la caverna. Necesitamos abrir nuestra mente, como que nos llegue la luz, ¿verdad? Es muy importante lo que menciona Sara en cuestión de lo de la filosofía, ¿no? De Platón, de la teoría de la caverna, para que nosotros podamos visualizar la lengua de señas, ¿no? Y no tener como más problemas. Es verdad que todavía no tenemos como esa apertura en toda la República, en algunos lugares, pero falta mucho abrirnos a estos conocimientos. Estamos cerrados, como bien lo dices, en nuestras penumbras, teniéndole miedo al conocimiento. Nos da miedo este conocimiento, ¿ok? Nos da Sí, miedo conocer. nos escondemos, es verdad, es verdad. Nos dan estas dudas y pues imagínate, la información es importante. ¿Tú qué opinas, Sara? Gracias, gracias. No es fácil porque siempre vemos los nos en las escuelas, en la universidad. Siempre es no, 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 no. Siempre, siempre, siempre. Continuamente. ¿Qué debemos hacer? Debemos, ellos deben aceptar la educación en lengua de señas. Yo lo hice como mediante cuentos, mediante historias. Así lo pude introducir. Lo aprendía y luego, en 1983, los miraba lo que había pasado y fue entrando en las historias con los cuentos. A mí me gustaban mucho los cuentos, las historias. A mí me gustan todos los cuentos, todas las historias, pero a los niños, cuando los miraban, se enamoraban de los cuentos, de las historias. Ahí dentro tenían un valor, diferentes valores que les enseñaban, muy profundos. Y también a los jóvenes. Yo pienso que la educación es muy importante, es algo muy hermoso. También la psicología para los niños y también mediante los cuentos.
ellos pueden entender y poner atención en su vida. Y que cuando les dicen, tú no, o que los regañen, no, que lo hagan con suavidad, quizás mediante un cuento, mediante una historia, y pueden identificar los problemas, por ejemplo, las mentiras, y eso entre en ellos, en su mente, en su corazón, en los jóvenes, entre en tu mente y en su corazón, y puedan cambiar. Porque a veces los niños, cuando van a la escuela o cuando entran a la escuela, se encuentran con que no pueden entender lo que está pasando. Es necesario que todos en la educación tengan el espíritu de poder aprender de respeto, de educación, ser amable, para que sea más fácil y puedan leer, eso puede ser más fácil. Y también aguante. Cuando todas esas personas se opongan a ti y no seamos cobardes y nos retiremos. Porque he visto muchos niños o jóvenes que en la escuela me tratan mal y mejor lo abandono. En la escuela cuando van, estoy triste, no me concentro en mi historia. Eso se les va a ayudar, el aguante. A pesar de todas las adversidades, digan, no importa, yo lo voy a hacer, me voy a concentrar y pueda aprender y concentrarme. Es necesario que ellos se pongan una meta y puedan alcanzarla, pero es importante el aguante. Pero eso no viene dentro de los programas. En la lengua de señas, eso no viene. Como para los niños es muy necesario y importante para que puedan aprender y empezar en lo básico en la lengua de señas. Las discusiones que pueden haber, mejor hay que ver. Cuando yo trabajé sobre el arte y la cultura, pude empezar por ahí e ingresar ingresarlo en el campo, en el USAER. Yo traía un bonche de cuentos en lengua de señas y entonces se los mostraba a los niños y los invitaba a los jóvenes, los traía a las bibliotecas. Antes no había internet, entonces tenían que verlo, tenían que hojear los libros. Era otro mundo nuevo que descubrían y era completamente gratis. Tomar un libro y ver y tocarlo y hojearlo y así abrían su mente. Todo era gratis. Eso les abría la mente y eso me gustaba mucho. No era fácil. O a veces el gobierno no aceptaba algo nuevo. Cuando les mostrabas lo que era la lengua de señas, fue poco a poco que lo fueron aceptando, pero fue algo constante de insistir, de insistir. Muchas gracias. Dice, ¿recuerdas antes se Es verdad. veían? Ah, Veíamos diferentes grupos que se iban quitando, por ejemplo, a los sordos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no abrían la mente los oyentes, faltaba. Pues es que los sordos no saben, no eran justos. Es necesario agradecer a lo que están haciendo, de cómo tú le mostrabas a los niños y los ayudabas a las personas sordas. Les dabas un valor.
Sí, sí. Después yo empecé a conocer a la comunidad, los fui invitando a los museos también. Muchos museos también estaban mostrando videos, algunos museos, y también falta más aún videos en los museos. También porque yo pienso que es importante, es verdad, yo como maestra ayudo, pero quizás un día no esté o me voy. ¿Ellos qué van a hacer? Ellos deben juntarse y unirse, deben ir, ellos deben aprender, porque algunos todavía no saben qué es eso. Jamás han ido a un museo, jamás. Algunos con 50 años tienen miedo o, o nadie los ha invitado. Cuando yo los invito y les digo, ven, mira, acompáñame aquí con un grupo, vamos a ir. Y entran y se quedan fascinados y empiezan a aprender sobre lo que se está mostrando en el museo y gratis. Y les explico que es su derecho y son libres de poder verlo todo eso, pero ellos no sabían. Igual en las escuelas, es un derecho para ti. Yo les explico que tienen derecho a ir a la escuela. Ya después, cuando yo los animo a hacerlo y ya solo lo pueden hacer, me voy alejando y los dejo ellos solos. Ojalá todos los sordos puedan hacer eso. Es- y luego pueden ir a las bibliotecas, también es gratis. Gaby, ¿tú qué piensas acerca ya al final, de los comentarios finales, por favor? Es verdad, ojalá lo que menciona Sara de las leyes de las personas sordas, ojalá que con los años podamos llegar a esa meta, ¿verdad? Que no digamos no puedo, que tengamos una ley que nos proteja, como pues la ley de protección de las personas con discapacidad, para que podamos verla y sepamos que tengamos, que tenemos esa ley que nos está protegiendo. Todas las discapacidades, no nada más los sordos, ¿verdad? Necesitamos entender bien, poder estudiar, tener universidades, para que más sordos puedan llegar a ser directivos. Prepararnos en las universidades. Esforzarnos por llegar a la universidad, a una licenciatura. Que no seamos como que, ay, no me importa. No, prepararnos. Los sordos necesitamos prepararnos, alentarnos para quitar las confusiones, clases de gramática, de diferentes temas importantes para poder abrir el conocimiento a la comunidad sorda. Que no nos olvidemos de estos temas que son importantes. La universidad es muy importante. Nos debe de interesar la lingüística para poder aprender muchísimo más y abrir nuestro conocimiento. Prepararnos y que nos guste el aprendizaje, no solamente que lo te hagamos como un deber o así, sino que nos interese el conocimiento. La educación, diferentes temas muy importantes que nos ayudan para nuestro bienestar y que, sobre todo que visualizan nuestros derechos como comunidad sorda. Es importante que haya una ley que nos garantice estos derechos, sobre todo la lengua de señas mexicana, que sea accesible para todos, no únicamente que sea única para un cierto grupo de personas, sino que sea accesible la lengua de señas para todos los sordos, porque tenemos derecho a intérpretes en las universidades.
En la educación tenemos ese derecho. Entonces, ahorita pues todavía no está como al 100%. Necesitamos una ley y ojalá esta ley se logre. Falta algo muy importante, que en México y todo esto se comparta, falta mucho, porque los sordos aún están, como dijimos hace rato, en las penumbras y no se han enfocado a la luz. Eso falta, que despierten. Quizás próximamente ya podamos dejar esa penumbra y aprender lo de lo nuevo juntos. Y, y les damos muchas gracias a Gaby, a Sara, muchas gracias por explicarnos. Muchas gracias. Igual a mí me gustó mucho estar aquí. Muchas gracias por todo. Es verdad, yo quiero hablar sobre el material como las herramientas, ¿no? Destornillador, martillo, pinzas. Por ejemplo, el martillo nos sirve como para derribar muros, ¿verdad? Esos muros, los sordos necesitamos un martillo para poder quitar todas esas barreras que tenemos, como para irlas derrumbando poco a poco, ¿ok? Necesitamos, imagínense, tenemos la barrera de la comunicación, ¿no? Entonces quizá con el martillo podemos derribar esa barrera, con diferentes herramientas, pinzas, desarmadores. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar diferentes conductas para poder quitar esas barreras, tener diferentes métodos, por ejemplo, música, lectura, o sea, nuevos conocimientos que cada uno pueda desarrollar para después compartirlos, ¿no? Y no estar como peleando y diciendo, no estoy de acuerdo con esto, no se trata como de pelear, más bien se trata de ser flexibles y poder unificar todos estos conocimientos, no sobre peleas, sino llevar un orden, un martillo, un desarmador, diferentes herramientas, pues para poder unificar todo esto y derribar esas barreras, no estar peleando o estar en desacuerdos todos, sino más bien prepararnos para ir unificando todo este conocimiento y tener más oportunidades. Dejar a un lado todos los temas de enojo y peleas. Ya no estoy de acuerdo. Es mejor la comunicación, ¿ok? Yo creo que ojalá en un futuro, pues en Cona LSM podamos vernos y poder comunicarnos. No importa que tengamos diferentes puntos de vista. Es igual que los oyentes, ¿no? De manera internacional, pues hay diferentes países y hay que abrir nuestra mentalidad. Ojalá en Cona LSM en septiembre y octubre podamos realizar esto. Ah, Muchas gracias. Salvador, Farid, por favor. Muy bien. Quería preguntarle a Gaby y a Sara, ya último, al final, a Farid, por favor. Eso es muy interesante, los temas son muy importantes. Son mujeres muy valiosas. Sus historias, sus experiencias sobre la comunidad sorda y oyente, cómo han identificado y sobre las diferentes historias que han visto e identificado, cómo ha cambiado. Por ejemplo, los maestros de educación especial, los líderes sordos, sobre la federación, es cómo ha cambiado en México. Quiero algo que les pueda preocupar, por ejemplo, la ley, los derechos, por ejemplo, sobre la filosofía, cómo se pueden enseñar eso a los niños, sobre la literatura. Es muy importante en la educación que esto se aprenda desde niño. La comunicación, convivir, no solamente en el campo,
o solamente en las discapacidades, sino en diferentes partes de la educación. Es verdad, me sorprende que ustedes dos, durante todo este tiempo, ahora yo como joven, y seguimos en lo mismo, no. Es necesario que en equipo, con los líderes, con los presidentes, sus experiencias, traerlos en cursos, va a ser después seguirlos mejorando. Y esta ley, hacer decretos, reglas, que es necesario para la comunidad sorda sobre las señas. Por ejemplo, yo me imagino en México, ¿cuál es la gramática, por ejemplo, su idioma, el español? Está muy bien, es muy extenso, muy grande. Y el segundo, los indígenas, las lenguas indígenas o las lenguas originarias, está muy bien. Y el tercero, las señas en México. Esos tres, no hay nada más, son los únicos tres que hay en México. El español, las lenguas originarias y la lengua de señas. Y cada uno tiene su respeto y su apoyo y sus presupuestos. Por ejemplo, las lenguas originarias. Pero, ¿y la lengua de señas que es discriminada? No, debe ser justo y debemos ser testigos de eso. Y yo entonces he identificado que esto falta y es necesario. Y ojalá el gobierno, los oyentes, presten atención y escuchen y nos presten atención y nos volteen a ver y nos den el respeto que merecemos a lo como nos identificamos como personas sordas y a nuestra lengua. Por ejemplo, los decretos y las leyes. Lo mismo como las lenguas originarias, igualmente que hay en todo México, igual en la lengua de señas, que ellos se adentren mediante conferencias, mediante talleres, programas sobre la educación, para que tengan conocimiento y puedan entenderlo, y puedan entenderlo. Igual nosotros como comunidad sorda es necesario que esto vaya mejorando. Muchas gracias a Gabriela, a Sara, a Faid. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por esta entrevista, por esta convivencia, por dar sus experiencias. Muy bien, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Hemos terminado, pero estoy yo aquí de curioso porque quiero darles un aviso para finalizar. Recuerden que la conferencia va a ser en Hidalgo, así que todavía pueden inscribirse, pueden ir recibiendo el form, llenando el form para poder inscribirse, ¿ok? Llenar como todos sus datos, qué conferencias, recuerden que hay diferentes temas, ¿ok? Entonces pueden ir viendo qué días van a asistir al CONA-LSM, pero es importante que no falten. Recuerden que esto crea mucho bienestar para todos y muchísimo aprendizaje sobre todo. El aprendizaje no se acaba y siempre hay que tener y seguir aprendiendo cosas nuevas todo este tiempo. Sobre los líderes sordos, sobre diferentes temas lingüísticos, asociaciones, muchísimos temas que vamos a tratar dentro de CONA-LSM. Uno de los más importantes, la identidad y el empoderamiento de la cultura sorda, de los sordos, del orgullo sordo. Que quizá no te sientas menos ante un oyente. Para nada, no, somos sordos y tenemos un orgullo. Recuerda que es el 30 y el 31 de septiembre, 1 al 4 de octubre. Te invitamos a que vayas al CONA LSM. Va a haber también visual vernacular en el teatro, poesía en lengua de señas, así para que tú aprendas
Quizá dices, quizá no puedo toda la semana, no importa, puedes apartar 1 o 2 días y está bien. Puedes contactarnos también para pedir más información sobre la conferencia. Si quizá necesitas apoyo para llenar el form de inscripción, podemos apoyarte para poder llenar el form de inscripción y que puedas pedir permiso en tu trabajo, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por vernos. Gracias a Gaby. Gracias a Sara. Muchas gracias a Perla. Gracias, Salvador. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, intérprete, a Jun y a Omar. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Saludos a todos. Nos vemos pronto allá en la con ALSM. Una foto. Vénganse todos, abran sus cámaras para tomar una foto. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los intérpretes. Muchas gracias.